Muy buenos días, mi nombre es Carlos Herdes, siguiendo con el tema expuesto por mi compañera Miroxis. El método de mínimos cuadrados nos sirve para hacer una estimación del modelo de regresión lineal. Se trata de buscar la recta de la forma que vemos en la pantalla. Y suprime igual a alfa más beta por x más una constante. Se utiliza el método de los mínimos cuadrados simplemente para minimizar la suma de los cuadrados de los errores. Nos queda finalmente una ecuación la que todos conocemos, la ecuación de la línea recta, y igual a a más b por x, teniéndose y, la variable dependiente, a se denota con a, el corte del eje y cuando nuestra variable independiente es nula o es cero, y tenemos b, que es la pendiente de la recta, que ya va a variar si es positiva, si es negativa, dependiendo de la relación entre de las variables dependientes e independientes. Se calcula partiendo de hallar b, que sería la pendiente de la recta, y la misma se halla con el r y las desviaciones estándar, tanto de y como de x. R ya sabemos que es el coeficiente de correlación, se denota con S de Y, la desviación estándar de Y, nuestra variable dependiente, asimismo S de X, la desviación estándar de X, variable independiente. La fórmula de intersección de Y viene dada por el siguiente enunciado, que no es más que despejar de la fórmula que vimos anteriormente la constante a, donde y sub' es la mediana de y x sub' es la mediana de x, que es el coeficiente de regresión, el r, que le llaman. El coeficiente de regresión nos da la información sobre el comportamiento de la variable y frente a la variable x. Se denota con r cuadrado, de manera que se sabe si b, que sería la pendiente de la recta, es 0. Para cualquier valor de x, la variable y es constante. Es lo que decíamos, depende de una variable de la otra, y su comportamiento va a dar la pendiente de la recta. Si es mayor a 0, nos indica que al aumentar el valor de x, también aumenta el valor de y. Es proporcional el aumento. Asimismo, si b es menor a 0, es al contrario. Los valores de y van a ir disminuyendo a la par de que los valores de x van aumentando. Vamos a hacer un problema, un evento práctico para darnos una idea de todo esto y saber la aplicación, porque muchas veces, y más que todo en la estadística, pasa que es difícil ver la aplicación de esta serie de fórmulas sin un ejemplo práctico. Tenemos el siguiente enunciado: el pozo productor de gas MDG, por las siglas Maestría de Gas 0010, está siendo probado para calcular la capacidad de recuperación a lo largo de un periodo de un año. Recuperación llamamos al levantamiento de presión cuando el pozo se cierra. Esto se hace normalmente cuando los pozos pierden energía. Se mide su presión restaurada y su producción. Se entiende el caudal de gas como dependiente de la presión, la cual es tomada en el fondo del pozo. Normalmente, enunciados pueden que nos den o no nos den esta dependencia. A veces uno, por lógica, tiene que hallar cuál es la variable dependiente e independiente. Ya aquí se nos está dando cuál es cuál. Pero bueno, queda a veces de parte de nosotros como ingenieros saber cuál de los dos eventos depende del otro. ¿Ok? Los valores fueron los siguientes. Vemos los valores de presión expresados en PSI, libras por pulgada cuadrada,
y los valores del caudal de gas o producción expresados en miles de pies cúbicos diarios. El enunciado también nos dice que hallemos el coeficiente de correlación disculpen aquí, el coeficiente de correlación y la ecuación lineal para un valor de A cuando vale 200 1000 pies cúbicos por día, y un caudal de gas estimado para la presión de fondo de 850 libras. Este es el enunciado, eso es lo que vamos a hallar. ¿Okay? Primero que nada, como les dije antes, hay que tratar de hacer una discriminación entre cuál es la variable que depende de la otra o cuál es el evento que depende del otro. En este caso, bueno, sabemos que el caudal de gas es el que depende de la presión. Hacemos una tabla, siempre, esto es a modo de ayudarnos, en la cual se discriminen los valores decrecientes o crecientes, tal sea el caso, de cada una de las dos variables o cada uno de los dos eventos. Como lo vemos acá. Alineamos en la parte izquierda la presión, en la parte derecha el caudal, tal como se nos da en el enunciado. Ok. Planteamos el siguiente evento, la siguiente tabla, en la cual, como ya sabemos, el primer renglón, que es el que vemos ahí señalado, nos da la presión, que es la presión que se restaura. Después de esos 15 días que se cerró el pozo, abrimos la válvula en superficie, lo ponemos a producir y normalmente un sensor de fondo nos da esta presión que estamos viendo acá. Por poner un ejemplo, la primera apertura del pozo tuvo 1561 libras de presión en fondo y producía 2.300.000 pies cúbicos de gas al día. ¿Ok? Para ese punto, 15 días después se cerró, 15 días duró en reposo, 15 días se aperturó y tenemos nuestra segunda lectura, que sería 1.540 libras, 2.150.000 pies cúbicos de gas. ¿Okay? Calculamos el X sub I cuadrado, el Y sub I cuadrado y el producto entre X sub I y Y sub I. A todo esto hacemos una sumatoria, la cual vamos a utilizar más adelante. Ya vamos a ver, sirve de gran ayuda tenerlo así porque normalmente utilizamos las sumatorias de todos estos renglones. Para hallar R en la fórmula que vemos acá, sustituimos los valores que ya teníamos en nuestra tabla y vemos que R nos da 0.96 con los decimales que vemos ahí también. ¿Qué nos sugiere esto? Este dato nos arroja un nivel de correlación positivo y fuerte entre las variables, tanto dependientes como independientes. O sea, hay una correlación bastante amplia entre el comportamiento del aumento de la variable dependiente y la variable independiente. Ok, bueno, procedemos a la gráfica de los puntos que ya tenemos dados en el enunciado. Como vemos, no se ajusta a la recta completamente y esto es normal. Esto viene dado, como ya dije, por la aleatoriedad de los eventos. Los eventos no ocurren perfectamente en nuestro entorno, siempre vienen condicionados por eventos exteriores que hace que los comportamientos disten un poco de lo que se esperaría, ¿ok? Por eso es que nosotros calculamos siempre algo que se ajuste a ese comportamiento. En este caso, miren, la recta, un comportamiento lineal entre esos puntos que se ajuste a lo que uno esperaría entre cada uno de ellos. Y a pesar de que puede parecer una declinación o una recta con pendiente negativa, no lo es, ya que
tenemos que la declinación ocurre tanto de la variable dependiente como de la variable independiente, van a la par. Si colocáramos este gráfico de 0 a infinito en ambos ejes, viéramos la recta con un comportamiento de ascensión. Sin embargo, bueno, para entender mejor la declinación del pozo y para entender mejor y expresar mejor el comportamiento del mismo, bueno, lo hemos hecho así, ¿ok? Pero es para tener claro que la pendiente no es negativa. Bueno, con el coeficiente de correlación hallamos el R cuadrado, que simplemente elevar al cuadrado del coeficiente de correlación. Esto basándonos en el método de regresión lineal, que nos dice que bueno, vamos a hallar el cuadrado de los errores. Entonces tenemos 0.9317. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este R cuadrado? Que muchas veces hemos visto, o que bueno, muchos de nosotros alguna vez habremos visto cuando graficamos en Excel que pedimos el R cuadrado. Bueno, a veces lo pedíamos como para tener un valor ahí que nos apoyara en la gráfica, pero que muchas veces no lo entendíamos bien, o decíamos, bueno, ese es el error, pero ¿de dónde viene? ¿Qué significa? ¿Ok? Eso es algo que hay que entender. Esto quiere decir que el 93.17% del comportamiento de la variable dependiente, es decir, de la producción de gas en este caso, viene condicionada por la variable dependiente, que sería la presión en fondo. Esto es lo que nos quiere decir. Y que el resto del porcentaje, que sería un 6.83% de este comportamiento, viene dado por eventos que ya no tienen nada que ver con la variable independiente, vienen por efectos y condiciones completamente ajenas, y que bueno, dadas a esto se da la aleatoriedad de los puntos, y dadas a esto no hay una correlación perfecta de una con la otra, y por eso vemos que en vez de ser todas montadas en la recta, bueno, nos da una serie de puntos que parecen nubes, que le vemos un comportamiento si se quiere lineal, y hallamos una ecuación, o hallamos una expresión matemática, ¿no?, que nos dé este comportamiento. Y para eso vamos al paso siguiente. Ok, hallamos las desviaciones estándar tanto de X como de Y. Nos apoyamos en nuestra tabla que vimos anteriormente, donde hacíamos una sumatoria de cada una, tanto de X sub Y como de Y sub Y, también de el cuadrado de cada una y el producto también, ya que los vamos a utilizar acá. Ok, calculamos la pendiente de la recta, en la que se utiliza el coeficiente de correlación y las desviaciones estándar. La pendiente de la recta, que como ya vimos se denota con la letra B, nos da 1.159932, la pendiente de la recta, una pendiente positiva, como ya les había comentado, a pesar de que la gráfica pareciera a primera vista otra cosa. Con la pendiente de la recta, bueno, no nos queda más que incluirla en la ecuación y formar la ecuación que se nos pide en el enunciado, la ecuación de línea recta, de la forma y igual 200 más 1.159932 por variable independiente. ¿Ok? Colocando el 200, que es el punto cuando X vale 0, ese es el corte en Y. Este 200 es otro punto que hay que entender. Cuando uno halla la recta que se ajusta mejor a todos los puntos, esta es una recta estimada, no es una recta que nosotros vamos a obtener en el 100% de los casos que nosotros hagamos el ejercicio. Entonces no hay un punto concreto en esa nube de puntos que obtuvimos en que se corte Y, es un dato estimado. Ok, porque como vemos en la gráfica, nosotros pudimos colocar la pendiente así, nosotros la pudimos colocar así, como se pudo colocar así. ¿Ok? Eso depende mucho de cómo coloquemos la recta. Entonces el valor de corte en Y siempre va a depender, no es un valor fijo.
Entonces, bueno, continuando con la ecuación, ya la tenemos. Aparte, el enunciado nos había dicho que nos pedía un valor de producción partiendo del valor de presión en fondo, que era 850 libras. Bueno, para ese valor, el cual no está expresado en los valores que se dieron, es un valor estimable. ¿Qué esperaríamos de, de esa presión producir, eh, basados en el comportamiento estimado que tenemos en la expresión matemática de los eventos tanto dependientes como independientes? ¿Qué esperaríamos producir? Bueno, aquí lo tenemos. Sencillamente es introducir en nuestra ecuación de la línea recta la presión de fondo del enunciado y obtener que es 1005.94. Bueno, sería 1.594.000 miles de pies cúbicos de gas al día. ¿Ok? 1.005.940 miles de pies cúbicos al día. Este es lo que se esperaría producir. De repente, cuando la presión decline a 850 libras, la producción va a ser otra. Va a ser 1020, va a ser 1000, va a ser 990. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos estimar cuánto se esperaría. ¿Ok? Una proyección a cuánto podríamos esperar. Y bueno, para muchos de nosotros que hacemos vida en este ámbito de la industria petrolera, ya estamos viendo un ejemplo práctico de lo que es la aplicación de tanto la correlación lineal como de la regresión. ¿Ok? Bueno, no queda más que agradecer. Espero que hayan aclarado alguna duda, que les sirva de utilidad. Y sin más que agregar, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.